Buenos días, ¿ya ven? Así me pasó una vez que me presentaron, me dicen, bueno, ¿y quién es? Digo, no, pues, uno me dijeron José, otros Antonio, otros Zárate y otros Marceleño. Y al final, pues, este, todo fue ese relajo, ¿no? Bueno, pero la idea, bueno, ayer ya di de alta el grupo voy a compartir, di de alta el grupo de Model. ¿Cómo pueden acceder al grupo de Model? Fácil, en el examen diagnóstico, es que ya no quise crear otro archivo. En el examen diagnóstico, abren el examen diagnóstico, que espero que sea más rápido en su máquina que en la mía. Y y aquí está la liga. Y el password que les va a pedir es Zárate. Esta sería la liga. Perdón. Se supone que los mandaría directamente a Moodle. Bueno, en mi caso, pues como yo tengo la misma cuenta y todo, se supone que ustedes tendrían que entrar primero a Model y buscar si es que no te deja porque tienes Sí, que entrar, envía al enlace, profe. ¿sí? Sí, Y se supone que te tienes que dar de alta, ¿no? con una contraseña. Y ya viste cuál es la contraseña. Se las puse aquí, es Zárate. ¿Sí te pudiste escribir? Bueno, Sí, espero que profe. sí. Ok, 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 ok. Bien. Entonces, regresando a lo que estábamos bueno, este es el drive, es que este es un material para otra materia. Pero bueno, estábamos ayer con los conceptos de base, alfabeto, de bueno, entrando en materiales de clase, en lo que es decíamos que la computadora usa normalmente sistemas binarios para trabajar. Y entonces lo que tenemos que hacer es traducir, ¿sí? O sea, porque imagínense que tendríamos que decirle al dentista, tienes que aprender binario para que uses la computadora. O al ama de casa, o al niño de 5 años, no, tienes que aprender binario para usar la computadora, pues obviamente que no. Entonces tenemos que traducir entre los sistemas binarios, es decir, base 2 contra los sistemas decimales, que son los que conocemos normalmente. Entonces, bueno, en el caso de los sistemas de numeración, ayer se acuerdan que veíamos que lo que se hace, básicamente es una división entre dos. Dividir, dividir, dividir. Y los residuos son los que te van formando el número base 2. Ahora, eso es porque estamos dividiendo entre dos. Si nosotros dejáramos este, si en lugar de dividir entre dos, como veíamos aquí, empezáramos a dividir entre 4, pues generaríamos un número base 4. Y si en lugar de dividir entre 4, dividiéramos entre 16, pues empezaríamos a generar números en base 16. ¿Sí? ¿Cómo podemos ver esto como un proceso? O sea, porque lo vemos aquí como una operación y demás. Bueno, en las prácticas hay una hoja, vamos a ver la práctica número 1, que que creo que no está completo. Si es algo que no me gusta bueno, qué bueno que lo vi. En las prácticas podemos ver que que aclarando que se supone que copié todo, pero
esta cosa no es muy buena que digamos. Ok, conversiones, ¿qué es esto? Esto falta. Falta aquí. Nada más que me lo termine de ver. Ya. Ok. En esta parte de conversiones, lo voy a jalar de mi esquina, pero pues es lo mismo prácticamente. En la parte de conversiones, es una hoja de Excel muy sencilla. Que lo que les va a mostrar es en la hoja número 1, cómo es el concepto de cambiar un número a otro. Por ejemplo, yo te digo, tengo el 25 y lo cambio a base 2. Entonces, en base 2 sería 11001. ¿Y cómo funciona? Pues es 25 entre 2. ¿Cuánto sobra? 1. 12 entre 2 es a 6 y sobra 0. 6 entre 2 te da 3 y sobra 0. 3 entre 2 te da a 1 y sobra 1. Y ya cuando llegas aquí, pues ya te dice 1 entre 2, pues es a 0 y sobra 1. Entonces el número en base 2 es este. Si lo quisiéramos hacer en base 3, sería 25 sobre 3. Bueno, perdón, es en base 11. La base se pone aquí. 25 sobre 11 te da a 2 y te sobran 3. Recuerden que 2 por 11 te da 22 y te sobran 3. 2 entre 11 te da 0 y te sobran 2. Si lo hiciéramos la base 4, me daría este número. Si fuera la base 5, te daría este número. Si fuera la base 6, te daría este número. ¿Cómo sería la base 6? Sería 25 sobre 6, me da 4 y me sobra 1. 4 sobre 6 me da 0 y me sobran 4. ¿Sí? Entonces es muy interesante porque yo le puedo cambiar aquí el número. En lugar de que sea 25, por ejemplo, le puedo poner 18. Y entonces 18, aquí puedo ver que le puedo cambiar todas las... Aquí si en lugar del 11 le pongo un 3, me hace otro... Me dice, por ejemplo, 18, te dice 18 sobre 3 te da 6 y sobre 0. 6 sobre 3 te da 2 y sobre 0. 2 sobre 3 te da 0 y sobran 2. Entonces, 18 en base 3 es 2, 0, 0. Normalmente los números, cuando los usamos, la gente no, digamos la gente normal, la gente que no es de computación, pues le pone el número tal cual. Pero cuando estás en computación, entonces necesitas ponerle un subíndice del lado derecho, en donde indicas cuál es la base que estás trabajando. Es como, por ejemplo, cuando manejan monedas, ¿no? Que dices, pues no es lo mismo que manejes en dólares, en euros. Lo mismo las temperaturas, ¿no? Las temperaturas no es lo mismo que manejes grados centígrados, grados Kelvin, grados Fahrenheit. Entonces, primer concepto, el valor que quieres convertir, la base y, y el alfabeto. Recordemos que si la base, por ejemplo aquí, imaginemos que la base es 16 y aquí me dio un 1, 2. En realidad no debería de ser 1, 2, sino debería de ser como son letras, digamos que aquí todo lo hice con números. Cuando son bases arriba de la base 10, entonces los números que te den así mayores que 10, entonces deberías de traducirlos, es decir, en lugar de poner el 1, 2, deberíamos de poner la letra C. La letra A es un 10, la letra B es un 11, la letra C es un 12, la letra D es un 13. Porque obviamente el programa no lo hice tan bueno como para que me pudiera traducir ese tipo de cosas, ¿no? Pero, aparte aquí, lo puse mal, ¿no? Bueno, nada más le puse abajo que por favor, si yo quisiera representar 457 en base 16, sería 1, 12, 1, C9. 1C9 equivale a 457. Aquí le voy a cambiar porque debería de ser el mismo valor que tengamos acá arriba. Si hacemos el 18 en base 10 y lo traducimos a base 16, sería 18 sobre 16 me da 1 y sobran 2. 1 sobre 16 me da 0 y sobra 1. 1, 2 en
Base 16 equivale al 18 en base decimal. Hasta aquí, compañeros, ¿alguna duda? No, profe, No, profe, No. no. ¿No? Ok. Vamos a hacer el paso contrario. El paso contrario es traducir. A ver, se los pondré tan sencillo. Por ejemplo, cuando tú dices, yo tengo $500, les voy a hacer una equivalencia aquí que es muy sencilla. Por ejemplo, si te digo, yo tengo $500, vamos a ver cuánto anda el dólar hoy. ¿Sí? Si yo tengo $500, por ejemplo, son dólar. Si quiero cambiar dólar a pesos, dólar cotización de hoy, a ver cuánto anda el dólar, que anda caro hoy. Anda en 20.45. Entonces, si yo quisiera decir, a ver, ¿cuántos dólares son 500 pesos? Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues lo divido entre 20.45. ¿Están de acuerdo? Entonces me diría que 500 pesos son 24.45 dólares. ¿Están de acuerdo? Que para pasar de pesos a dólares, tengo que dividir. Si hago un euro, ¿cuál es mi cotización? Son 24.79. Entonces le digo 500 pesos dividido entre 24.79. ¿Cuántos euros me da? Esto es en dólares. Y esto es en euros. ¿Sale? ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Ahora, si yo en lugar de esto dijera un yen, sería 0.19 pesos mexicanos. Es decir, tendría que dividir 500, que de hecho es lo mismo, sobre 0.19. Estos son yenes, ¿sí? Si se fijan, ¿qué es lo que pasa cuando lo traduzco a yenes? ¿Aumenta demasiado? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el peso mexicano vale más que un yen. Es Pero como vale, la conversión de unidades, más o menos. exacto. Sí. Sí, es como las conversiones de unidades, es la misma idea. Entonces aquí lo que estás convirtiendo es a diferentes bases. Ahora una pregunta, ¿cómo haces el proceso contrario? Sería tomando de base el otro número, cambiando la base. No, la base debe de cambiar la misma. La diferencia es, ahora al revés, traigo $100 y lo quiero cambiar a pesos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Multiplicarlo. Exacto, multiplicarlo. ¿Se acuerdan que cuando tradujimos pesos mexicanos a dólares, dividimos? Cuando lo pasamos a euros, dividimos. Cuando lo pasamos a yenes, dividimos. ¿Qué es lo que va a pasar ahora cuando lo quieras cambiar de, de otra base? Por ejemplo, el número 18 en base 2 equivale al 10010. Y quiero saber cuál es el número decimal que le corresponde. Entonces, ¿qué es lo que hago? Posicionamiento. Este 0 vale, esta posición, la primera posición, en todos los sistemas numéricos vale 1. En el segundo vale la base, en el tercero vale la base al cuadrado. Luego aquí vale la base al cubo y luego aquí vale la base elevado a la cuarta. Vean las fórmulas en Excel. Las fórmulas en Excel te dice que por cada posición es como la base decimal. Vamos a ver, por ejemplo, aquí. Regresemos. Si aquí en lugar de un 2 le digo que la base es 10, obviamente me va a regresar 1,8. ¿Están de acuerdo? Porque es la misma base que tengo el número en verde.
Como es la misma base, pues me regresa el mismo número. Ahora, estarán de acuerdo que en la primera posición los números valen 1. En la segunda posición, ¿cuánto valen los números? ¿Por cuánto se multiplica? Por la base. Por la base, que sería 10. En la tercera posición, ¿por cuánto se multiplica? Por la base al cuadrado. En la cuarta posición, Base al cubo. exacto. Vean las fórmulas en Excel, ¿sí? Entonces, para que se les quede grabado, van a tener que hacerlo de las dos maneras. Van a tener que hacerlo a mano y van a tener que hacerlo en la hoja de Excel, ¿sí? La hoja de Excel es simplemente para que vean si lo hicieron bien o no. ¿Estamos? Muchas cosas de estas que van a ver se hace de las dos maneras porque, lamentablemente, las personas para hacer operaciones matemáticas tienden más a equivocarse que una máquina. Las máquinas tienden a equivocarse menos, ¿ok? Entonces, esto lo que quiero que vean es eso, que te digan, a ver, el primer número, ¿por cuánto lo multiplico? Pues por 1. El segundo número por la base, el tercer número por la base, el cuarto número por la base al cuadrado, la base al cubo. ¿Por qué me refiero a la base? Ah, pues muy simple, por ejemplo, veamos aquí. La base en este renglón es la base 6. Si nos fijamos, el primer número se multiplica por 1, que es 1 por 0 es 0. El segundo número, que es 3, se multiplica por la base, que es 18. Si tuviéramos un número más grande, por ejemplo, el 100, ¿sí? Fíjense cómo cambió la base. Lo voy a cambiar aquí a que sea base 2. ¿Sale? Entonces, fíjense cómo cambia. O sea, base 1. Esto se multiplica por 1. O, como ustedes recordarán, es el exponente 0. ¿Qué es lo que pasa cuando tengo cualquier número y lo elevo a la potencia 0? Da 1. Da 1, exacto. Entonces aquí lo multiplicas por la base a la 0, la base a la 1, la base a la 2, la base a la 3, la base a la 4, la base a la 5 y la base a la 6. 2 elevado a la 6 es 64. Entonces, multiplicas este 1 por la base, este 1 por la base, este 0 por la base, esto por la base, esto por la base, esto por la base y esto por la base. La suma de todos estos números te debe dar el valor en decimal, ¿sí? Es decir, si cuando sacaste el valor en decimal y lo convertiste a otra base, lo que hiciste fue una serie de divisiones sucesivas. Cuando conviertes un número de otra base a la base 10, se vuelve una serie de números de multiplicaciones sucesivas, ¿sí? Y es muy parecido, de hecho es exactamente el mismo concepto que les enseñaron en la primaria, de que los números se forman en base a separarlos, es decir, se suman unidades, podemos entenderlo como esto, estas son las unidades. Luego lo que nosotros llamamos decenas es porque es en base 10, pero si no fueran decenas serían, sería raro, serían como grupos de 2, grupos de 3, grupos de 4, grupos de 5, grupos de 6. Y luego aquí serían grupos de 6 al cuadrado, grupos de 2 al cuadrado, grupos de 3 al cuadrado, grupos de 4 al cuadrado, grupos de 5 al cuadrado, grupos de 6 al cuadrado. Es decir, el primer grupo sería de 4, el segundo sería de 9, el segundo sería de 4 al cuadrado es 16, 5 al cuadrado es 25. Si se fijan, 25 por 4, ¿cuánto te da? 100, que es el número decimal que andamos buscando. ¿Sale? Todas estas sumas al final, ¿cuánto te dan? Pues te dan el número que tienes acá. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es la idea? Pues la idea es muy simple. La idea es de que cuando yo quiero pasar de un número en decimal a otra base, me pongo a dividir, dividir, dividir y dividir. Cuando lo quiero pasar, ese número que tengo en otra base, ¿cómo se llama? Lo quiero pasar a decimal,
Entonces, tengo que empezar a multiplicar. ¿Multiplicar por cuánto? ¿Por cuántas veces la base? Lo que sucede es que como lo repiten, el hecho de repetirlo implica de que se hace por cada posición. Si tú tienes un número muy grande, significa que vas a tener un número con muchas posiciones. Si tienes un número pequeño, significa que va a tener menos posiciones. Entre más posiciones sea, más se repite el proceso. ¿Estamos? Por ejemplo, aquí yo tengo el 100. Si yo aquí tuviera el 127, fíjense cómo el 127 es el 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 en binario. Antes de continuar con esto, hay una cosa interesante. Fíjense en las bases. Esta es base 3. Una pregunta. Aquí en la base 2, voy a ponerle 126 nada más para que lo vean. ¿Cuáles números posibles puede haber aquí en este renglón? Con la base 2. ¿Qué números posibles puede haber? ¿Cuál es su alfabeto? ¿Cuál es el alfabeto, compañeros? 0 y 1. Exacto. En la base 3, ¿qué valores posibles puedes ver aquí? 0, 1 y 2. ¿Ustedes creen que puede aparecer aquí un 3? No, No, no tiene sentido porque eso ya sería base 4, ¿no? Exacto, porque tiene los residuos. Ningún residuo puede ser igual a la base. ¿Qué pasa en la base 4? ¿Ustedes ven por aquí un 4? No, Aquí abajo en la base 8. ¿Pueden ver un 8 por ahí? no. Pueden aparecer 1, 2, 3, hasta el 7, pero más allá del 7 no. Aquí en la base 16, este 14 en realidad debería de aparecer como una E. Sería 7E equivale a 126. ¿Ok? Entonces, también hay otro juego interesante aquí. Cuando los números son potencia uno del otro, por ejemplo, entre el 2 y el 4, yo puedo jugar con esta parte. ¿A qué me refiero jugar con esta parte? Digo, junto a estos dos, 1 y 0, 1 y 0 en número decimal equivalen a un 2. Este y este en número decimal equivalen a un 3. Este y este en número decimal equivalen a un 3. Y este 1 de acá equivale a este 1 de aquí. Cuando ustedes tienen números que son potencia uno del otro, pueden agarrar dependiendo cuántos números sea la potencia. Es decir, si este 4 es 2 veces este 2, pueden agarrar 2 de esto, lo convierten a decimal y lo trasladan. Lo convierten a decimal y lo trasladan. Lo convierten a decimal y lo trasladan. Es para convertir de una base a otra. Si por ejemplo aquí, regresando, voy a cambiar los números. Un 4, aquí le voy a poner un 8. Veamos. Si yo agarro estos dos, lo traduzco a decimal y aquí lo pongo. 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 ¿Sí? Si es en base a 8, en lugar de agarrar 2, agarro 3. Estos 3 en decimal equivalen a este 6. Estos 3 en decimal equivalen a este 7. Y este 1 equivale a este. Si yo abajo le pongo el 16, agarro, en lugar de agarrar de 3, agarro de 4, que son estos 4 equivalen a este 14, o que sería un D. Y estos 3, que serían los que quedarían, equivalen a este 7. ¿Sí? Es una manera rápida de que puedas cambiar entre valores que son de la misma base. Si, por ejemplo, tengo el 3, tengo el 9 y tengo el 27, 3 al cuadrado te da 9, 3 al cubo te da 27. Entonces, si agarro los primeros dos, te debe dar este en decimal. Si agarro los primeros dos traducido de la base 3, o sea, sería 3 más 2 serían 5. Si traduzco estos dos
me da un 1. Y si traduzco este, pues también me da un 0. Ahora, si agarro 3, en base 3 me va a dar este 18. Si agarro estos 3, me va a dar este 4. En base 3. O sea, 1, 1 en base 3 me da 4. Y ya lo demás me darían puros ceros. Esto lo que quiere decir, y es teoría de números, es que los números son equivalentes uno con el otro, ¿sí? Lo único que va cambiando son las bases. Y se puede hacer ese tipo de cambios o conversiones dependiendo de que si los números son, ¿cómo se llama? Son potencia uno del otro, ¿sí? Básicamente todo esto, ya habría otro tipo de juegos que se hacen en teoría de números, pero bueno, eso lo que te da una idea es, decía un matemático que fue el que nos enseñó a nosotros matemáticas discretas, nos decía, los números son lo mismo, lo único que van cambiando son las bases y cómo se comportan como un ciclo, pero bueno, es mucho de eso va, teoría de números está fuera del alcance de este curso, pero es muy interesante. ¿Cómo se hace una suma? A ver, vamos a ver, por ejemplo, yo tengo una suma en base 10. Entonces, en base 10 sería el clásico. 6 más 9, ¿cuánto te da? 15. 15, ¿ok? Pero 15 realmente es 15 dividido sobre la base. 15 dividido sobre la base es, pones un 5 y ¿cuántas llevas en la siguiente posición? ¿Cuánto llevan en la siguiente posición? 1. ¿Están de acuerdo? Sí. El proceso mental es, perdón, el proceso mental es el siguiente. 6 y 9 es 15, o bueno, es 1, 5. 1, 5 significa que lo divido entre 10, me da 1 y me sobran 5. 5 es lo que voy poniendo aquí y digo, llevo 1. 1 más 5 más 7 son 7 y 5 son 12 más 1 son 13. 13 es, 13 lo divido sobre la base, me da 1 y sobran 3. ¿Ok? Ese es el proceso mental. Ahora, ¿qué pasa si tengo los mismos números, pero lo hago en base 16? 6 y 9 en base 16 serían 15, pero recordemos que el 15 tiene un símbolo. 15 sobre 16 me da a 0 y sobran 15, ¿ok? Luego 5 más 7 te da 12, que codificado en hexadecimal te da un C, ¿ok? A ver, ¿por qué cambió? ¿Por qué aquí no acarreamos? Porque 6 más 9 es 15, es menor que la base. En la primera suma, en la que tenemos de este lado, al sumar los números, cuando los números son menores que la base, se pone tal cual. Cuando los números son más grandes que la base, se hace el acarreo, que se le llama. Ahora, por ejemplo, tenemos estos números. La base 4. 3 más 2 en base 4, 3 más 2 es 5. 5 es mayor que 4, entonces es 5 sobre 4 te da a 1, que es el que acarreas, y te sobra 1. 3 más 3 son 6, más 1 son 7. 7 entre 4, ¿cuánto te da? ¿Cuánto te da 7 entre 4? ¿A 1 y sobran 3? Exacto. Ahora vamos a ver de nuevo la base 16. Tenemos una A y otra A. A vale 10. Entonces sería 10 más 10 te da 20. ¿Cuánto te da en base 16? 20 sobre 16, ¿cuánto te da? 1 y sobran 4. 1 y sobran 4. Este es el 1 que acarreas acá arriba. Sería 1 más 4 son 5, más 15 son 20. 20 sobre 16 te da 1 y 1 es el que acarreas de este lado y te da un 1. ¿Ok? Vamos a ver en base 5. 3 más 3, ¿cuánto te da en base 5? ¿Cuánto te da, compañeros? 3 más 3 6 y es 6, pero dividido entre 5, ¿cuánto te da? sobra 6 1. sobre 1.
acarreas 1 y sobra 1. ¿Están de acuerdo? Sí. Luego es 1 más 2 más 4 es 7. 7 en base 5 serían 5 sobre 7. ¿Cuánto te da? 1 y sobran Uno y 2. sobran 1 y cuatro. sobran 4. Ah, ok. 1 y sobran 2, porque es 7. Ese 1 se suma con este y te queda 2. ¿Qué es lo que pasa cuando la suma es menor que la base? Cuando la suma es ¿Se mayor que pasa la base. directamente? Exacto, se pasa directamente. ¿Qué es lo que pasa cuando sumo 4 más 3? ¿Cuánto te da? En base 10. Exacto, en base 10, entonces pones el 7 directamente. ¿Qué es lo que pasa cuando sumas 2 más 2? Da 4. Te da 4. ¿Ok? Y como es menor que la base, lo pones directamente. Ahora vamos a ver la base 2. Vamos a ver el primer número, que es este. 1 más 1 te da 2, pero 2 en base 2, ¿cuánto te da? 1. Te da a 1, que es el que acarreas, ¿y cuánto te sobra? Ninguno. 0. 1 más 0 te da 1. 0 más 1, Sí. 1. 1 más 1, ¿cuánto te da? 2. 2, pero 2 en base 2 es 2 sobre 2 es 1. 1 y llevamos 0. ¿Sí? Digo, y te sobran 0. 1 más nada te da 1. Entonces sumar 1, 1, 0, 0, 1 y 1, 0, 1, 1 te da 1, 0, 1, 1, 1. ¿Sí? A ver, vamos a ver algo bien curioso. Imagínate que en lugar de tener base 2, vamos a tener base 3. Y que tienes dos números. Tienes un 2 más un 2. ¿Cuánto es el resultado? 4. 4, pero estamos en base 2, en base 3, perdón. Base 3, 4 es mayor que 3. Sí. Sí. Entonces, el resultado es 1. ¿Y cuánto te sobra? 1. Exacto. Entonces, el resultado de 2 más 2 en base 3 te va a dar 1, 1. Siempre hacemos esa broma, ¿no? De que decimos 2 más 2, ¿cuánto te da? Pues depende de la base. Si es binario o si es base 3, entonces si es binario te daría 2. Bueno, el 2 no existe en el binario. Entonces solamente en el 3. Si es base 3, 2 más 2 te da 1, 1. ¿Qué pasaría si fuera en base 4? Vamos a verlo. Base 4. Vamos a copiar todo este cuento. Pero vamos a decirle que es en base 4. ¿Ok? Base 4. Ok, 2 más 2 en base 4. 2 más 2 en base 4 me daría 4 sobre 4 me da a 1 y sobran 0. ¿Ok? ¿Qué fue lo que cambió en cada caso, compañeros? ¿Qué es lo que cambia nada más? Díganme qué es lo que cambia. ¿Qué es lo que cambia en cada caso? La base. Sí, en lo que divides. A ver, vamos a poner los números aquí. Vamos a poner el 4, 5, 6 y le voy a sumar 3, 5, 7. Y la base, aquí le voy a poner que quiero la base. Obviamente no puede ser la base 2 porque esos números no existen en base 2. Va a ser la base en base 8. Vamos a hacer la suma. Ok. 6 más 7, ¿cuánto les da? 13. 13.
13. 13, pero en base 8, ¿cómo quedaría? 1 y sobran 5. 1 y Exacto, es 1. Voy a quitar esto de acá arriba. Te quedan 1 y sobran 5. ¿Están de acuerdo? sí. Sí. Ok, luego Sí. es 1 más 5 más 5, ¿cuánto te da? 11. 11. 11, pero en base 8, 1 y sobran 3. 1 y sobran 3. Luego sería 1, 4 y 3, ¿cuánto te da? 7. 8 por el humo que llevas a Uno. acarreo. Ah, sí, cierto, sí, cierto. 1. 8 en base 8, ¿cuánto te da? 1. Te da un 1 Y sobran. y sobran. sobran 0. Entonces, la suma de 4, 5, 6 con 3, 5, 7 en base 8 es 1, 0, 3 y 5. ¿Ok? Sí. ¿Sí? Vamos a hacer otra. A ver. ¿En qué base la quieren? Escógenla ustedes. Base 6. Base 6. Ok. ¿Qué números quieren? 7. No se A ver, puede. una pregunta. ¿El 7 puede ir en base 6? No, No, no se no, no. puede. No. Ok. ¿Qué números entonces? El 3. Ajá. El 5. El 12. 5. El 3, El el 12. el 1 y el 2. Ok, ¿y abajo qué números serían? 4. 4. Luego, 1. 1. 0. Luego, 0. Y luego, 1. No. 1. Eso no hay pelea por cuál sea. Ok. Eso es lo que tenemos. 2 más 2 en base 6, ¿cuánto te da? 4. 4. Exacto, porque es menor que la base. 1 más 0, ¿cuánto te da? 1. 1. 5 más 1, ¿cuánto te da? 6. 0. En base 1, 6, 0. 0. ¿Y cuántos llevamos? 0. ¿Cuánto te da aquí? Es 1 más 3 son 4, más 7. 4 son 8. 8, 8. Son 8, porque recuerden que llevamos uno acarreado de acá. Sí. Serían 8. ¿Cuánto te da en base 6? 1. 2 y 1. 1 y sobran 2. Exacto. Entonces, esa suma te debería de dar, eso que ves aquí, te debería de dar 1, 2, 0, 1, 4. ¿Sí? Por estas semanas que dura esta unidad, traten de olvidarse un poco del 12, del 13, del 14, en el sentido de que los números se leen así. 1, 0, 3, 5, base 8. 1, 2, 0, 1, 4, base 6. 1, 3, 5, base 10. 2, 2, 1, base 5. 1, 0, 1, 1, 0, base 2. ¿Sí? O sea, por estos días olvídense del 11 y el 12. No, sería 1, 1, base 3. 1, 0, base 4. Esos nombres de 11, 12, 13, 14 es solo para base 10, nada más. Para bases, todas las demás no funcionan así. ¿Estamos? ¿Sí, compañeros? Sí, Sí, profe, profe. yo tengo una duda. A ver, ¿qué duda? Cuando los valores, bueno, cuando se sumen los valores y dé igual a la base, se pasa un 1, se acarrea un 1 por default. Sí, realmente normalmente te pasa eso. O sea, por ejemplo, como tienes aquí, ¿no? 5 más Ajá. 1 te da 6. Entonces, cuando te da la base, que en este caso es 6, 6, 0 y vamos 1. A ver, ¿qué es lo Ok. que pasa, por ejemplo, en la base 10 si sumas 5 más 5? 10. ¿Da Que 10? sería 1 más 0, ¿no? Ujú. ¿Qué pasa si sumas en base 10, sumas 7 más 3? Ah, ok, ya. 8 más 2, Sí, 9 más sí. 1. ¿Sale? Sí, ya En entendí. las bases es igual, ¿eh? Ok, Ok, aquí qué es lo gracias. interesante de todo esto, de que esto es igual para todas las bases. No me importa que sea la base 2, la base 5, la base 20, es igual. De hecho, para la base 10 también. ¿Cuál es la diferencia? Pues que nosotros estamos acostumbrados, y ya lo hacemos en automático, para la base 10, pero en realidad, si tú te acomodas y dices, ok, pero ahora ya estoy trabajando con la base 16, pues es diferente. Y estoy trabajando con la base 4, pues es diferente. La base nada más.
Y les digo que eso les va a servir porque cuando dejen de trabajar en Windows y trabajen para Android o trabajen para OS de Mac o alguna cosa de esas, va a ser lo mismo, vas a decir, a ver, entro a Android, pues debe de haber ventanitas, debe de haber cuadros de diálogo, debe de haber algo, ciclos, y es lo mismo, nada más que quizás allá se llame de otra manera, pero es exactamente lo mismo. Y cuando viajan pasa igual. Cuando viajan vas, por ejemplo, en metro, y el metro funciona casi igual en la mayor parte de los lados, o sea, puedes ir a, no sé, Estados Unidos y funciona casi igual. La diferencia es como pagas, pero lo demás es igual, ¿sí? Entonces eso te sirve mucho, de que digan, de que tú pienses, de que, pues es lo mismo, nada más lo único que hay que cambiarles esto por esto y ya, ¿sí? Ahora, hay otra cosa que también es interesante. Cuando ustedes hagan sus sumas, porque van a tener que hacer sumas a mano, por favor pónganle un poquito de dificultad, porque alguien pudo haber sido muy mañoso y pudo haber hecho lo siguiente. Aquí ponerle un 0 y aquí ponerle un 2. Me refiero a mañoso en ese sentido, de que dice, pues 2 más 2, 4, 1 más 0 es 1, 5 más 0 es 5, y 3 más 2 es 5. Y si te fijas, no hiciste ningún acarreo. Cuando hagan los ejercicios, traten de hacer acarreos para que vayas pensando mentalmente cómo se comporta eso, que es exactamente igual como se comportan en la base 10. Es importante que vayas haciendo eso por la siguiente razón. ¿Qué pasa en la resta? La resta es el mismo proceso, ¿sí? Bueno, se lo voy a explicar después. Pero, por ejemplo, la resta en el 4, base 4. La resta en base 4, a ver, vamos a empezar por la parte más sencilla y luego lo podemos hacer con la parte más complicada. La resta más sencilla, ok. Si yo resto 1, 3 en base 4 y le resto 1, 0, ¿qué pasa si resto 0 de 3? ¿Cuánto les va a dar? 3, 3. Y le resto 1 de 1, ¿cuánto te va a dar? 0. Exacto. ¿Se fijan? Funciona exactamente. La resta, la suma, la multiplicación y la división funcionan igual en todas las bases. Las diferencias que vamos a encontrar es que en el caso de la suma es fácil, porque la suma te lo da directamente en los circuitos, pero la resta y la multiplicación y división no. Entonces hay algoritmos especiales en base 2, que es el que manejan las computadoras, para poder hacer esas operaciones, pero si lo haces con las técnicas normales también funciona, nada más que es más complejo. ¿Ok? Entonces, a ver, por ejemplo, en este envase, ¿qué es lo que hacemos por ejemplo, imaginemos que en lugar de que, como en estas resta, ¿sí? Tienes 1, 0, 0 y le quieres restar 1, 1 en base 4. Una pregunta, ¿le puedo quitar un 1 a este 0? No. No. Ahora, como no puedo, le pido prestado al de acá. El de acá también tiene 0, ¿están de acuerdo? Sí. Entonces le pido al de acá. El de acá ya tiene un 1. Entonces al pedir prestado se convierte en un 0. Y entonces al pasarlo de este lado, este 0 que había aquí se convierte en un 4. Pero como también después le pide prestado el de acá, entonces este de acá se convierte en un 4. ¿Por qué se convierte en un 4? Por la base. Cuando ustedes piden prestado en base 10, realmente lo que están pidiendo son de 10 en 10. Cuando piden prestado en base 5, realmente se convierte de 5 en 5, ¿sí? Aquí estamos en base 4, entonces cuando pides prestado una unidad, esa unidad al pasarse al otro lado se pasa con la base, en este caso un 4. Y ahora si dices 4 menos 1, ¿cuánto te da? Un 3. 3 menos 1, ¿cuánto te da? Un 2. Y este, como era 0, pues pasa así. Es decir, 1, 0, 0 se convierte en 1, 1. Digo, restándole 1, 1, se convierte en 2, 3, base 4. Si yo le cambio aquí la base, aquí estos se me van a convertir en 1 y este se me va a convertir en 2.
por la base. Esto quiere decir que a la hora de restarse, este te daría un 1, este te daría un 0. Y esta es la resta de los mismos números, pero ahora en base 2. Si esto en lugar de tenerlo así, lo tengo para base, ¿qué base quieren? Seis. Base 6, ok. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues lo que va a pasar es que este de acá se convierte en un 5, este de acá se convierte en un 6, y a la hora de restarse, aquí te va a dar un 5 y aquí te va a dar un 4. ¿Sí? ¿Por qué este se convierte en 5? Porque cuando lo pide prestado para acá es un 6, pero cuando le vuelve a pedir prestado de este lado, este se convierte en un 5. O sea, al pasarlo al lado derecho, esa unidad se convierte en la base. Y luego al pedirte prestado, pues obviamente te quitan 1. Y al pasar esa unidad del lado derecho se convierte en la base. Recuerden que somos sistemas posicionales, que en realidad ese 1 vale varias veces dependiendo de la posición que esté. Entonces, al momento de restar, eso es lo que ocurre cuando pedimos prestado. Si no pidiéramos prestado, como en esta ocasión, como esto de aquí, pues te da una resta común y corriente. ¿Ok? Mañana continuamos. ¿Alguna duda hasta aquí, compañeros? No, ¿Dudas? de momento No, profe. No, profe.